Saludos, mi nombre es Daimel Torrealba, cursante de la materia Criminología con el profesor Davis Jiménez. En esta oportunidad le vamos a dar continuidad a lo que es el caso de la madre asesina Susan Smith y las teorías que son aplicables a este caso. Las teorías y los filósofos pues que hablaron de ellas. ¿Ok? Bueno, vamos a darle continuidad con el primer tema. Ok, para darle inicio a esto vamos a hablar sobre Charles Darwin. Charles Darwin en su teoría o en sus relatos habla un poco de la evolución de la especie, el ser humano, que el ser humano va evolucionando, tiene la capacidad de adaptarse al medio y la sobrevivencia. Entonces podemos llevar este caso, esta teoría al caso Susan Smith. Por supuesto que sí, porque bueno, Susan tuvo que adaptarse o se adaptó en todo lo que fue sus vivencias de niña, adolescente y ya adulta. Y pues todas estas conductas que ella vivió y toda esta serie de cosas que ella vivió y atravesó siendo una niña, pues tuvo que sobrevivir y soportar todo eso para llegar a ser lo que hizo. Entonces podemos decir que esta teoría es aplicable. Ahora vamos a hablar un poco sobre Dominique Esquirol. Esquirol habla un poco sobre lo que son las enfermedades mentales, la monomonía instintiva, la inteligencia está bien, que la inteligencia estaba bien, la voluntad que no se puede controlar. Ellos comprenden todo lo que hacen, pero no comprenden a la sociedad. ¿Ok? Ellos comprenden lo que hacen ellos, pero no a la sociedad. El carácter es un factor determinante para ver y estudiar al individuo. Entonces esta teoría podemos decir que la podemos aplicar al caso Susan Smith. También la podemos aplicar al caso Susan Smith, ya que bueno, Susan Smith tenía problemas mentales, también se volvió mentirosa y una serie de conductas que pudieron determinar que ella tenía problemas mentales. De hecho, estando detenida, ella fue tratada por el equipo de especialistas, un equipo científico de especialistas para la materia, de sus trastornos que ella tenía. Ok, ahora vamos a continuar con Tomás Abercrombie. Ok, Tomás Abercrombie habla un poco sobre lo que es la locura moral, que una persona que no puede controlarse, los asesinos, por ejemplo, los asesinos en serie, y que no representan alteración a la inteligencia, sino un trastorno de voluntad que lo puede llevar al crimen. Esto se puede adaptar a Susan Smith. Podemos decir que también se puede adaptar a Susan Smith, porque bueno, su locura moral, porque podemos decir que tenía una locura moral posiblemente. ¿Por qué? Porque bueno, ella estaba obsesionada con un hombre el cual veía como obstáculo para su relación sus hijos. Entonces pues esta situación la llevó a ella a tener la voluntad de cometer el hecho punible, el crimen de asesinar a sus dos hijos. Hablando ahora un poco de Adolfo Quetelet, Quetelet nos dice que habla sobre el espacio, el ámbito y el tiempo donde estuvo el delincuente. Podemos aplicar esto que dice Quetelet en el caso de Susan Smith. Sí, por supuesto que también lo podemos aplicar, porque bueno, el espacio y en el ámbito en el que ella vivió, con todo lo que sufrió, pasó, esto pues influyó en su conducta delictual más adelante. Entonces, sí, podemos aplicarlo, que esta teoría aplica en el caso. Ok, para Alexander Lacazette, él dice que el problema está en la sociedad y que la sociedad tiene los delincuentes que merece. Nosotros como sociedad lo permitimos. Desde mi punto de vista, este es un punto un poco controversial porque, bueno, es la sociedad quien puede influir positiva o negativamente en las personas. En este caso, bueno, la sociedad a ella la veía como una persona ejemplar, mas no sabían todo por lo que ella pasaba. Entonces, bueno, la sociedad no influyó en ella, sino su entorno familiar. ¿Ok? Ok, para Gabriel Tardet, él habla un poco sobre lo que es la parte social, la psicología subjetiva
y mi yo impresionado por mi yo, por mi otro yo. Entonces, bueno, acá esta teoría no la aplico mucho en lo que es el caso de Susan Smith, porque ella no estaba impresionada por su propio yo, ella ya tenía sus características, pero era por lo que le había sucedido y bueno, porque ella quería tener una relación y los hijos eran un impedimento. Entonces por eso creo que esta teoría no la aplico en lo que es el caso Susan Smith. Hablando un poco de Durkheim, vamos a hablar sobre estos puntos importantísimos, porque esta teoría la veo sumamente importante y la aplico, por supuesto, al caso Susan Smith, porque Durkheim habla un poco sobre lo que es la delincuencia como imagen, como una imagen de la sociedad, perdón. Su entorno hace que se vuelva un delincuente, el estado anómico y el por qué llegan a intentar a suicidarse. ¿Ok? Entonces podemos llegar a llevar esta teoría al caso de Susan Smith primero. Su entorno que hace que se vuelva delincuente. Pues indiscutiblemente vimos que su entorno, todo lo que ella pasó, sus relaciones, llevaron a que ella tuviera la conducta delictual por la cual la conllevó que matara a sus hijos. ¿Ok? Y su estado anómico o anímico era de una manera que lo tenía por el suelo, porque ella, su ánimo no era el mejor y bueno, esta conducta la llevó a que ella cometiera lo que hizo, bueno, por el desamor, todo lo que había sucedido en su casa cuando estaba pequeña y etcétera. El por qué llega a intentar suicidarse también, bueno, por patrones que continúan. Porque, por ejemplo, Susan vio o su padre se suicidó delante de ella con un disparo en la cabeza. Posteriormente, ella en 2 oportunidades intenta suicidarse, quitarse la vida. Y esta conducta ella la vio desde su padre. Entonces, bueno, ella la replicó. Entonces, sí, indiscutiblemente, la delincuencia es una imagen de la sociedad. Es decir, lo que percibo, lo proyecto. Para Lombroso, él habla del criminal nato o del criminal que nace. ¿Ok? En un segundo punto habla del patrón o los defectos físicos, es decir, del ser humano. Y plantea también que la solución es la educación. Ciertamente, la solución, una de las soluciones que puede aplicar para el criminal es la educación. Pero esta teoría no la aplico al caso de Susan Smith porque realmente ella no era físicamente con defectos y ella no nació criminal, simplemente ella evolucionó y se convirtió en un criminal debido a su entorno, a su entorno. Ok, ahora vamos a continuar con Ferry. Ferry nos habla de los puntos de lo que es el mundo circundante, los factores endógenos, que son aquellos hereditarios, ¿ok? Los factores exógenos, o que son otros factores, otras circunstancias, y una parte, también habla de lo que es una parte genética, más medio ambiente, igual a conducta delictiva o crimen, ¿ok? A conducta criminal, perdón. Entonces, acá podemos decir que esta teoría no la voy a aplicar en el caso de Susan Smith, porque bueno, ella no era de genética, su caso no era de genética, sino que bueno, su medio ambiente la llevó a la conducta criminal. Ciertamente no fue hereditario, fueron otros factores. Entonces esta teoría de este autor no la voy a aplicar. Para Garófalo, él habla un poco sobre lo que es la temibilidad del delincuente, desde el punto de vista a evaluar su peligrosidad. Y si vemos si es una persona peligrosa y temible para ser reinsertado o no reinsertado a la sociedad. Entonces este caso no lo voy a aplicar, o esta teoría no la voy a aplicar a el caso Susan Smith. Vamos a hablar un poco sobre Edwin Sutherland. Edwin Sutherland habla un poco sobre lo que es las teorías de los delincuentes de cuello blanco. Por el poder que tienen, por el prestigio de mantener el honor que tienen y el factor económico político.
¿Ok? Entonces esta teoría la voy a aplicar en cierta parte al caso de Susan Smith, ya que Susan Smith en su término de infancia-adolescencia, en el paso de su adolescencia a su adolescencia, perdón, su padrastro, perdón, él la violó en reiteradas oportunidades y bueno, ella lo denunció, pero como este era un magnate, una persona pudiente, un empresario, pues él logró evadir la justicia, continuar en la calle y viviendo con su mamá estando al tanto de que todo lo que había sucedido, ya que Susan pues se lo había contado. Entonces esto también fue un factor influyente a lo que pues llevó a cometer a Susan el delito, uno de esos factores psicológicos que le afectaron. Ok, vamos a hablar un poco sobre lo que es Freud Simon. Ok, Simon habla un poco sobre lo que es el psicoanálisis como terapia que se le hace al individuo. Otro punto que él, según la escuela positivista, lo hacen por una enfermedad. Y por otro punto encontramos el ello, el yo y el super yo. Ok, bueno, estas teorías no las voy a aplicar al caso de Susan Smith porque no veo una similitud en el caso. Hablando un poco sobre lo que es la escuela de Chicago, tengo tres puntos relevantes acá y los veo aplicables al caso Susan Smith. Ok, primero porque la conducta criminal es el resultado del factor económico y social. A pesar de que ella económicamente no estaba mal, pero sí su entorno social, ok, en el que ella giraba o estaba, pudo influenciar en su conducta criminal. Como punto 2 va a depender de la estructura y de allí sale la conducta criminal. Este no lo veo en similitud al caso de Susan Smith, pero la tercera parte, que es la teoría de la desorganización social, también la veo aplicable porque, bueno, porque su entorno en el que ella vivía era completamente disfuncional, ¿ok? A tal grado de que ella estaba tan inmiscuida allí que, bueno, los desamores, todo lo que ya había pasado, los intentos de homicidio, las violaciones por parte de su padrastro, la indiferencia de su madre hacia ella. Todas esas conductas me dan a mí a entender que ella pudieron llevarla a cometer el acto que cometió. La teoría del control también la veo aplicable al caso Susan Smith. ¿Por qué? En punto uno, porque son ideas personales propias, ¿ok? Ella tenía una idea personal y bueno, la ejecutó. La ejecutó porque lamentablemente ella se quería deshacer de sus hijos, los cuales eran el obstáculo para ella tener su nueva relación. Dos, el mundo circundante de cada quien. Todo el mundo la veía desde un punto de vista como la madre ejemplar, la chica que estudiaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su mundo propio, su vida era un desastre. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí encontramos una de los dos puntos relevantes que tengo. Tres, los valores que te enseñan en casa que te van a controlar. Pues ella dejó a un lado esto, porque ella, sus valores, bueno, es que ella tampoco le enseñaron valores porque su mamá realmente no estaba pendiente de ella, porque si su mamá hubiese estado pendiente de ella, no permite que su padrastro la viole. ¿Ok? Como cuarto punto, las propias ideas y formas de pensar. Bueno, ella tenía sus propias ideas y su propia forma de pensar y con esto la llevó a cometer el hecho punible. Y el medio de comunicación y conflictos. Ahora continuando con la teoría de la oportunidad, pues esta teoría también la veo aplicable al caso Susan Smith, porque bueno, es principalmente cuando tienes la oportunidad de cometer un delito y lo haces. Pues ella tuvo la oportunidad de cometer el delito cuando iba manejando hacia el lago, ¿ok? Y lo cometió. ¿Por qué? Porque bueno, tuvo la oportunidad de deshacerse de sus hijos para poder continuar con su relación amorosa. Indiscutiblemente. Y de acuerdo al tiempo y al espacio, pues lo que hablábamos. Se le dio el tiempo, se le dio el momento, el espacio y logró el hecho punible.
Ok, en lo que es la teoría de feminista también puedo aplicarla al caso Susan Smith, ya que bueno, el hombre, principalmente yo digo que fue ese nuevo amor el que la influenció a que ella cometiera el delito, porque él veía como un obstáculo a sus hijos para continuar con su relación. Entonces, bueno, se dice que se da a través del control del hombre hacia la mujer, y realmente pues él la tenía controlada así como la tuvieron controlada sus otros esposos. Y bueno, el control desde también de su casa, de su padrastro, todas esas situaciones que las fueron conllevando a manejar una teoría feminista en el cual ella era maltratada por los hombres que pues pasaron en cada etapa de su vida. Y bueno, el delincuente individualizado, pues el hombre individualizado que la ayudó a cometer el delito, que fue, bueno, el que la influenció para que ella lo cometiera, su nuevo amor. La teoría de la asociación diferencial. Pues esta teoría también la vamos a aplicar en el caso Susan Smith, ya que, bueno, las personas al estar y compartir con un delincuente van a aprender eso. ¿Ok? 2. Las conductas de lo aprendido en casa. Pues indiscutiblemente este punto da en el caso de Susan Smith perfectamente, porque bueno, ella en su casa lo que aprendió fue pura violencia. Entonces, bueno, también se consigue un esposo en el cual la insta a la violencia, y así sucesivamente. Fueron cadenas que vinieron consecutivamente una tras otras, y la llevaron a cometer el hecho punible. Otra parte, mucha violencia desde su casa, y fue el factor inculcado, lo que estamos hablando. La versión del mundo y la versión de él. Como el mundo la ve, la versión de él, de ella, perdón. Y el suicidio también, que también lo pudimos observar, que bueno, cuando ella las dos veces que intentó suicidarse. Y hablando por último de las teorías de las ventanas rotas, podemos ver que esta teoría no la voy a aplicar al caso de Susan Smith, pero voy a hablar de tres puntos importantes sobre ella. Que uno es creada para proyectar dos situaciones que ocurren en el sitio de un determinado entorno. Dos, el abandono de la sociedad es una posible señal de delincuencia. Y tres, la sociedad permite que esto ocurra. Esto no lo veo relacionado un poco con el caso Susan Smith, pero fue importante mencionarla. Hemos ya pues recorrido este trayectorio de todas las teorías y de todo lo que hablan estos historiadores de la criminología. Y bueno, podemos ver que la criminología va evolucionando de una manera tal de que es impredecible que nosotros como operador jurídico o estudiantes de la carrera de Derecho nos empapemos de esta materia, ya que debemos estudiar el porqué del delito, el por qué el delincuente lo cometió. Tenemos tantos basamentos históricos que nos pueden dar un poco el panorama para ayudar a solventar la situación, y también ver el punto más importante de si esta persona que comete el delito está apta para ser reinsertada o no a la sociedad, y darle esa oportunidad, lo que hablábamos anteriormente en todo lo que hemos venido hablando de la teoría de la oportunidad, y ver si esta persona realmente tiene la oportunidad de cambiar, de reinsertarse a la sociedad y vivir como un ser humano normal, común y corriente. Esta fue toda mi recorrido por todas las teorías a través de si aplicaban o no a el caso Susan Smith. Beimel Torrealba, estudiante de la Universidad Católica de Santa Rosa de la materia criminología por el profesor Davis Jiménez. Saludos.